La guerra como una operación para extirpar la catarata espiritual. Del libro Cartas a los estudiantes, de Max Seidel. Sabemos, por haberlo así aprendido en nuestro libro El Cosmos, que hubo una raza al final de la época lemúrica, 7 en la época atlántica, 7 en la Aria y que habrá una en la futura época galilea, o sea, un total de 16 razas. También se recordará que estas 16 razas son llamadas por los hermanos mayores los 16 senderos de la destrucción, porque existe el peligro enorme de que un espíritu pueda llegar a aferrarse de tal manera en los cuerpos de una raza cualquiera, que no pueda después seguir a las otras a lo largo del sendero de la evolución. Durante los periodos y las épocas hay siempre tiempo suficiente para que los guías o caudillos puedan mantener a sus multitudes en línea. Pero los judíos son un ejemplo de lo que puede ocurrir a un pueblo que se imbuye tan plenamente de su espíritu racial que rehúse absolutamente seguir a cualquier otro. Sigue siendo una anomalía entre el resto de la humanidad, un pueblo sin patria, rey ni ningún otro factor distintivo de los que actúan o impulsan la evolución racial. Esta fue la tendencia entre las naciones de Europa hasta la guerra actual. El patriotismo y el ideal de raza alimentado por tal sentimiento las iba separando lejos de Dios. Los innumerables descubrimientos científicos habían introducido una era de duda y de escepticismo, y los precursores o razas más avanzadas del mundo occidental estuvieron muy cercanos al borde de la destrucción. Fue por consiguiente necesario que los hermanos mayores dispusieran ciertas medidas por las cuales se pudiera llevar a la humanidad del sendero del placer al de la devoción, y esto podía ser factible únicamente extirpando la catarata espiritual de un número determinado y bien importante de gente, para que redujese el escepticismo y la duda del resto. Cuando habitábamos bajo el agua en la primitiva época atlántica, no podíamos, como usted sabe, ver el cuerpo ni tan solo sentirlo, porque nuestra conciencia se concentraba en el reino espiritual. Nos veíamos los unos a los otros de alma a alma. Nosotros estábamos inconscientes tanto del nacimiento como de la muerte, y no experimentábamos separación alguna de aquellos que amábamos. Pero al adquirir gradualmente conocimiento de nuestro cuerpo y concentrarse nuestra conciencia en el mundo físico desde el nacimiento a la muerte, y en el mundo espiritual, desde la muerte al nacimiento, entonces empezó la separación y el consiguiente pesar a causa de la manifestación de la muerte. En épocas posteriores, no obstante, existieron muchos aún que podían ver ambos mundos, representando un número considerable de entre el populacho. Sus testimonios respecto a la continuidad de la vida fueron un gran consuelo para aquellos que habían sido despojados de tal facultad, pues ellos creyeron plenamente que aquellos a quienes creían perdidos vivían todavía y eran felices, aunque fuesen incapaces de hacerse ver de ellos. Pero el mundo se volvió más y más materialista. La fe en la realidad del más allá se desvaneció gradualmente, haciéndose más intenso el dolor por la pérdida de los seres queridos, hasta creer muchos en nuestros días que la separación es definitiva. Para estos la palabra renacimiento es una palabra vacía de sentido y por lo tanto el sufrimiento es mayor cada día. Pero este mismo sufrimiento es el remedio de la naturaleza. Para la catarata espiritual. Tan seguro como que el deseo del desarrollo construyó por sí mismo el complicado canal alimenticio desde el simple comienzo para que el ansia del desarrollo pudiera recibir satisfacción. Tan seguro como que el deseo del movimiento desenvolvió las maravillosas articulaciones, nervios, tendones, fibras y ligamentos con los que se puede cumplimentar, así, con la misma seguridad, la intensa añoranza de continuar las relaciones cortadas por la muerte construirá el órgano con el cual poder dar la satisfacción, esto es, el ojo del espíritu. Por consiguiente, esta horrísona matanza de millones de hombres ha ayudado y está ayudando a tender un puente sobre el canal que separa lo invisible del mundo visible, mucho más que miles de años de plegarias lo hubieran hecho. A través de toda la historia se ha registrado que los guerreros han tenido revelaciones sobrenaturales y existe acopio de testimonios de que tales visiones se han tenido en la guerra actual. El choque de la vida, los sufrimientos en el hospital, las lágrimas de las viudas y de los huérfanos, todo esto está abriendo los ojos espirituales de Europa y la edad de la duda y del escepticismo desaparecerá. En lugar de abochornar a nadie por tener fe en Dios, el mundo honrará al hombre por su piedad más que por sus proezas, a no tardar mucho. Y elevemos una oración para que llegue este día.
Del libro Cartas a los estudiantes, de Max Seidel.